Muchas personas hoy en día, en busca de mejorar su calidad de vida y conseguir la cura a cierto tipo de enfermedades como el cáncer, optan por una dieta vegetariana. Pero ser vegetariano no significa solo quitar de nuestra alimentación la carne y sus derivados, sino sustituir de forma adecuada y equilibrada, pues la falta de vitamina B12 presente en alimentos de origen animal puede causar serios problemas a la salud. Nuestro invitado especial, el profesor Manuel Antonio Tapia, quien con varios estudios realizados en salud pública, nos deja a lo largo del programa recomendaciones importantes. ¿Cuáles son los síntomas? Hormigueo, las manos, los pies. Comienza a afectar el sistema nervioso como un todo. La persona queda más, se irrita con mayor facilidad, compromete el sueño, compromete el equilibrio para el andar. La persona queda oscilando, así no percibe. Puede ser causa de depresión, se va afectando el organismo en todo sentido. Sin embargo, esta carencia de vitamina B12 puede ser fácilmente sustituida. Conozcamos en este programa cómo adoptar una dieta vegetariana de forma saludable y los beneficios que sin duda esto trae a nuestra vida. Nuestro tema de hoy: dieta vegetariana y vitamina B12. Qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. Estamos ya iniciando una vez más nuestro programa Casos y Cosas con un tema bastante interesante. El anterior programa habíamos abordado el tema del cáncer, tan frecuente hoy en día en niños como también en adultos. Y según estudios realizados, inclusive tuvimos aquí la participación del profesor Manuel Tapia, que nos estará acompañando también en nuestro programa el día de hoy para hablarnos un poco sobre el régimen alimenticio. Habíamos dicho que personas que son diagnosticadas con cáncer pueden tener un índice de curación siempre y cuando adopten y cambien su estilo de vida y también su dieta. Y para hablar sobre eso, ¿verdad?, más ampliamente, para que nuestros amigos que están en casa sepan cómo hacerlo de manera saludable, si no quieren tener una dieta ya a base de carne, quieren adoptar ese estilo de vida vegetariana, no solamente para quien esté enfermo, sino también para nosotros que estamos saludables. Estoy aquí con el profesor Manuel Tapia. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias a Dios. Un gusto nuevamente tenerlo con nosotros aquí en nuestro programa. Y para muchos que tal vez no conocen, el profesor es estudiado en varias ramas de la medicina. También estudió la ingeniería biomédica, ¿no? Tiene un maestrado en ingeniería biomédica y también él está realizando charlas en varios países, también aquí en Brasil, en varias ciudades, durante ya 20 años. 25 años. 25 años sobre estilo de vida saludable. Estilo de vida, enfermedades crónicas, degenerativas. Y según nos comentaba también, él tiene experiencia de varios casos, como habíamos visto en un programa anterior, de personas con cáncer. Nos hablaba usted, profesor, que se curaron gracias a su estilo de vida. Entonces, solamente ya retomando esta situación, yo creo que hay muchas personas en casa que dicen, bueno, mi mamá le detectaron cáncer, entonces yo no quiero hacer quimioterapia o radioterapia porque sabemos que baja las defensas o tal vez es muy agresivo para la edad que tenga, y yo quiero adoptar ahora un estilo de vida. ¿Cómo yo hago si, por ejemplo, mis hábitos eran toda mi comida a base de carne, a base de frituras, a base de otros alimentos procesados, y un régimen alimenticio que se tiene así por varios años es muy difícil de cambiar de la noche a la mañana? Díganos usted, profesor, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, fundamental sería, yo creo que el primer punto, como usted dijo, son hábitos que están arraigados, que la persona tendría que tener una comunión muy íntima con Dios para tener disposición y perseverar en los cambios, porque va a necesitar de una fuerza sobrenatural para eso. Solamente Dios puede dar. Ahora, el mayor cuidado que debe tener es que la carne nutricionalmente es rica en nutrientes y concentra una cantidad muy grande de fierro, de zinc, de hierro, de zinc, vitamina B12 y otras vitaminas. Entonces, eso no existe en los vegetales. Los vegetales es un poco aquí, un poco allí, un poco aquí.
Entonces, para yo tener una alimentación nutricionalmente equivalente, yo necesitaría tener en mi alimentación una variedad de verduras, una variedad de frutas, una variedad de cereales y una variedad de castañas, nueces, en fin. En esas variedades, porque yo tengo los nutrientes que el organismo necesita. Y todavía entramos en más un punto importante que tal vez usted venga a mencionar, la cuestión de la vitamina B12. Porque la vitamina B12 solamente existe en alimentos de origen animal. Perfecto, con eso vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, para recapitulando un poquito, nuestros amigos que quieren adoptar a partir de hoy un estilo de vida saludable, quieren hacer una dieta vegetariana, quieren dejar atrás el consumo de carne, de sus derivados y comenzar a partir de ahora. Nosotros también hemos traído ya algunos cuadritos para que ustedes puedan ver y nos vamos ya con 7 puntos de atención a cambiar el régimen alimenticio. Y yo no sé si da para que ustedes perciban, pero ahí tenemos el dibujo de una vaquita, la que nos da leche, nos da carne, comemos queso, mantequilla, en fin. Y tenemos luego cómo debería ser la alimentación vegetariana como nutrición equivalente. Y mire usted aquí, profesor, cuando se deja la carne, qué interesante para nuestros amigos que están acompañando en casa, cuando se deja la carne hay que sustituirla con una variedad de cereales, como usted nos decía, nueces, legumbres, verduras y frutas que sea nutritiva y agradable al paladar, porque a veces decimos, cambiamos de hábitos alimenticios, pero esto está feo. No puedo comer esto, porque ya nuestro paladar está acostumbrado a otro tipo de sabores. Claro, por eso que ahí necesita un auxilio divino, porque el cambio del paladar, según los estudios comportamentales del ser humano, eso sucede después, actos que se repiten se transforman en hábitos. Pero eso sucede a lo largo del tiempo, digamos, 3 semanas para establecer un nuevo hábito. Entonces la persona tiene que tener una buena disposición para hacer ese cambio. Ahora, cuando uno le pregunta a las personas, ¿cómo usted sustituiría la carne? Generalmente ellos dicen, carne de soya, que sería el sustituto de la carne, o gluten. Pero no, gluten y carne de soya no son sustitutos de la carne. Ellos pueden ser un puente para hacer un cambio que la persona está acostumbrada a preparar ciertos platos y con eso ella piensa que está sustituyendo la carne. Claro, en apariencia, ¿ya? Pero no en contenido nutricional. Porque yo le comento, hay personas que dicen, a partir de hoy voy a ser vegetariano. Dejo de consumir carne, pero consumo arroz, consumo frijoles, que está todo bien, ensalada, pero no hay una variedad de alimentos. Y yo he visto casos de personas vegetarianas, perfecto, no consumen carne, pero se desmandan en los postres, en las, por ejemplo, ovo-lacto vegetarianos. Comen muchas pastas, mucho queso, muchos dulces también. Entonces yo digo, muchas veces no estamos siendo equilibrados con lo que comemos porque los efectos perjudiciales, como veíamos en un programa anterior, que produce el azúcar en nuestro organismo, la fermentación que produce en nuestro estómago, como usted explicaba, es nociva. Entonces, al igual que la carne, ¿qué es preferible? ¿Comer carne o comer tanto dulce? Entonces yo quiero que usted nos refiera y que nuestros amigos que están en casa puedan entender cómo sustituir y cómo en nuestra dieta puede ser balanceada. Claro, ahora, interesante, la alimentación tiene que ser rica en nutrientes. Entonces, para eso, la variedad de verduras, las ensaladas diarias, tienen que ir variando día a día. Entonces, la mejor forma es mezclar colores, porque en colores diferentes existen los llamados flavonoides coloridos. Ahí son nutrientes diferentes. Entonces, yo coloco un naranja, un verde, un blanco, naranja, zanahoria rallada, un verde puede ser lechuga, el blanco puede ser un repollo, colocar unas aceitunas negras. Y interesante colocar el uso del ajonjolí, se tuesta, después se tritura y ayuda para dar sabor a esa ensalada. Y tiene alto contenido en calcio también, ¿no? Y contenido en calcio desde que tenga piel. Cuando retiran la piel de la semilla, ya es pobre en calcio. Ahora, eso sería en términos de ensalada. El caso de Brasil, que se acostumbra mucho a comer el frijol,
La persona para tener una nutrición más rica sería bueno usar un día el frijol negro, otro día el blanco, otro día el rojo, otro día así, va cambiando. Ahora, los países que hablan español ya usan comúnmente una variedad mayor de leguminosas. Entonces, comer la lenteja, la arveja, el garbanzo y los frijoles, siempre habiendo esa variedad porque ahí estoy recibiendo nutrientes diferentes. Okay. Usar siempre la linaza, la semilla de maravilla, el ajonjolí. ¿Cuál es esa semilla de maravilla, profesor? Aquí, Yo en el anterior programa me quedé con esa duda. Maravilla, bueno, en Chile se llama maravilla, aquí se llama girasol. Ah, ok, girasol. Porque como nos ven en otros países, dices, a veces ¿cómo se llama? no se identifican. Es la semilla de girasol. Girasol, y en Ecuador también. También. Entonces, es una semilla bien importante. Usar las castañas, cambiar en lo posible las castañas. Entonces, tiene que ser una alimentación nutritiva. Okay. Hay gente que cambia su ensalada de hoy día, tomate y lechuga, y mañana lechuga y tomate, y después cambia para tomate y lechuga. No, eso no funciona. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que haría una persona si no le gusta el pepino, no le gusta el repollo? Tiene que hacer alguna cosa. Y ese es un problema, porque no solamente los adultos, hay niños. Conozco el caso de incluso una amiga que estuvo con nosotros, muy querida, este fin de semana, y yo coloqué de desayuno una serie de frutas, pero él no le gusta ninguna fruta, y ella le exige, mi amor, pero come una frutita. No, mami, tú sabes que a mí no me gustan las frutas. Entonces, ¿qué hacemos? Porque estos hábitos son arraigados desde que somos tan pequeños. Nosotros tenemos, desde que entró la desobediencia en el mundo, eso corrompió el cerebro. Entonces, nuestro paladar no es un paladar correcto. Tenemos placer en algunas cosas que son dañinas y perjudiciales al organismo. Entonces, ahí la persona tiene que buscar auxilio de Dios, tiene que orar para poder apreciar ese alimento que el organismo necesita. Okay. Entonces, yo tengo que tener en mente que el hecho de alimentarme no es tanto para satisfacer el paladar, más yo necesito nutrir las células para poder tener salud. Porque salud no es una obra del acaso, es el resultado de un estilo de vida saludable. Ok. Profesor, solamente para ejemplificar, no sé si usted nos puede escribir ahí, por ejemplo, en el pizarrón, los sustitutos de la carne, ¿qué es lo que las personas pueden consumir? Sí. Bueno, para sustituir la carne, nosotros tenemos que tener variedad. Ese es el punto, variedad. Variedad de varios productos, frutas. Okay. Dependiendo de la estación del año, yo tengo que trabajar con las frutas, variedad de frutas, verduras, y aquí en las verduras se consideran también todas las raíces. Además de eso tenemos los cereales y las castañas. Bueno, esa sería la alimentación básica, pero como es una alimentación vegetariana, carece de vitamina B12. Entonces, necesariamente aquí tiene que suplementar la vitamina B12. Y aquí entra más un factor. Las familias con menos recursos y a veces en algunos lugares no tienen acceso fácil a las frutas en una variedad, ni siquiera a las castañas. Entonces, en ese caso específico, lo que se pide a la persona es abandonar la carne, porque ahí es el factor de mayor riesgo de enfermedades, tener una variedad de verduras, la variedad de cereales que está al alcance casi de toda la población, y continuar utilizando los huevos y la leche, evitando los quesos, que son gorduras. De cualquier tipo, cualquier ni el queso tipo. tierno. Porque hay una lámina, que usted la podrá ver después, en que se comparan los quesos blancos y los quesos amarillos. Los dos tienen prácticamente la misma composición de grasa saturada y de colesterol. Las diferencias son mínimas. Entonces, el riesgo de otros tipos de enfermedades cardiovasculares están relacionadas directamente al consumo de grasa saturada y colesterol. Entonces, eso sería importante considerar. Y la proteína, si yo quiero, porque ese tipo de variedades, eso ya yo puedo ya sustituir, ya puedo tener ese régimen alimenticio saludable. Bueno, ahora, ¿cuánto se consideran las verduras, cereales y castañas? Generalmente en verduras son verduras, hortalizas y también entran las leguminosas. En las leguminosas entran los porotos. Ahora, lo que tenemos que evitar al tener esta alimentación
es evitar líquidos durante la comida. Ok. Por ejemplo, si se prepara un plato de porotos, de frijoles, y estos frijoles van con mucho caldo, ¿ya? Ese caldo, y si come arroz simultáneamente, como es costumbre de muchas personas, ese caldo va a interferir en la digestión del arroz. Y ahí va a haber fermentación, y ahí comienza a perder nutrición. Okay. Entonces hay que tomar mucho cuidado, no solamente con la calidad del alimento, más también con la combinación. Cómo combina y cómo utiliza ese alimento. Siempre tiene que tener en vista de que el líquido interfiere. Puede ser un jugo, puede ser el mismo caldo que está en el frijol, o puede ser una sopa, en que sería una sopa de legumbres, que es rica en nutrientes, pero una vez que va con líquido se pierde esa nutrición. Perfecto. Para que nuestros amigos puedan entender un poco entonces sobre la vitamina B12, qué es lo que nos ayuda, aquí tenemos ya nosotros información de lo que es la vitamina B12. Fíjense ustedes que esta vitamina es necesaria para el funcionamiento y el desarrollo normal del cerebro. Si ustedes no sabían, ahora ya lo saben. Los nervios, las células sanguíneas y muchas otras partes del cuerpo. Y yo le pregunto, profesor, ¿esta vitamina B12 nosotros la encontramos en dónde? Solamente en los alimentos de origen animal. En los alimentos de origen animal. Y es justamente el factor de riesgo de enfermedades, porque los animales están enfermos. Pero necesitamos vitamina B12. Claro. Entonces es como un punto un poco contradictorio. Pero no nos responda, profesor. Nosotros vamos a hacer aquí una breve pausa si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo poder sustituir, especialmente para personas que quieren ahora adoptar un estilo vegetariano, cómo nosotros podemos hacer, qué niveles son los más adecuados, si nosotros vamos a hacernos un chequeo, un examen de sangre, si nuestra vitamina B12 está baja y cuáles son los síntomas que se relacionan cuando tenemos una deficiencia de esta vitamina que es necesaria para nuestro cuerpo, profesor. Así que vamos a hacer aquí una breve pausa, pero enseguida regresamos. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Casos y Cosas. Para ustedes que nos están sintonizando a través de distintos medios de comunicación, el internet o posiblemente en televisión abierta, ahí a nuestros amigos chilenos, un grande abrazo, o a través de distintas operadoras de cable en distintos países de Sudamérica, nuestro cariño muy especial. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Casos y Cosas. El día de hoy estamos abordando un tema muy especial y es para nuestros amigos que se quedaron con muchas dudas respecto a un régimen alimenticio saludable. ¿Cómo yo puedo tener una dieta vegetariana si quiero abandonar el consumo de carne, de lácteos y todos sus derivados? Porque en un programa anterior abordamos el caso de personas con cáncer y una de esas preguntas que también nos hicieron fue que si una persona con cáncer puede curarse si adopta un estilo de vida o también una dieta vegetariana. Y nos encontramos aquí con el profesor Manuel Tapia. Él es estudiado, ¿verdad?, en varios temas de salud pública, también en biomédica, hizo un maestrado y tiene varios estudios, realiza varios seminarios inclusive sobre vida saludable. Y profesor, yo le pregunto a usted, usted nos comentaba en el bloque anterior que hubieron ya casos de personas que se sanaron relativamente solamente por la alimentación. Sí. Y justamente tenemos el caso ya de varias personas que nos están escribiendo y dicen, yo quiero curarme, yo quiero adoptar un estilo de vida diferente. Entonces, habíamos ya comentado un poquito en el primer bloque cómo sustituir, cómo hacer de nuestros hábitos perjudiciales que teníamos antes y ahora cómo sustituir todo lo que comíamos, carne, todos sus derivados, sustituir los azúcares, en fin. Solamente para recapitular un poquito, ¿puede mencionarnos más al respecto? Claro, la alimentación vegetariana variada, la palabra importante es variada, tiene que haber una variedad de verduras, variedad de frutas, una variedad, ahí entran legumbres, una variedad de castañas y cereales. Okay. Ahí yo tengo los nutrientes necesarios para la mantención de la vida, pero estaría faltando la vitamina B12. La vitamina B12
es producida por acción bacteriana, el Lactobacillus lactis. Entonces, donde existe contaminación, existe la posibilidad de tener vitamina B12. Okay. Ahora, ¿cuál es la fuente de vitamina B12 principal? Son alimentos de origen animal. ¿Cómo ahí está el factor de riesgo de enfermedades graves como cáncer y otras? Conviene en el tiempo que estamos viviendo abandonar ese tipo de alimento y ir para el vegetarianismo, si posible estricto. Quien tiene esa posibilidad económica, la mejor solución. Ahora, cuando las personas tienen dificultad, tendrían que continuar con leche, evitar quesos, grasas y huevos para no se debilitar. Ahora, todavía existe un riesgo de enfermedades porque los animales están enfermos, pero ya el riesgo es menor. Ahora, profesor, usted es vegetariano, ¿cierto? Yo soy vegetariano ya hace unos 35 años, más o menos. Hace 35 años. Usted explicaba que nuestro cuerpo necesita vitamina B12. Claro. Si usted es vegetariano ya hace 35 años y usted no consume ningún alimento de origen animal, ¿dónde encuentra, usted me imagino tuvo alguna falta, un déficit de esta vitamina? Yo tuve casi morí. Fue en el año 2000 que después de 10 años no comer absolutamente ningún alimento de origen animal, porque cuando hice los cambios de régimen pasé un lacto-vegetariano, y lo único alimento que comía de origen animal era yogurt y queso. En el año 2000, y eso corté el año 90, en el año 2000 tuve una carencia absoluta de B12 y quedé en una situación muy lastimable. Bueno, a partir de ahí, y por falta de conocimiento, y eso me gustaría enfatizar mucho, porque en todas las charlas que he dado, aquí en Brasil, varios estados, en cada lugar me encuentro con individuos vegetarianos, familias vegetarianas, una familia a cada 2 iglesias donde estoy dando esas charlas con carencia de B12 y enfermos por causa de eso. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Solamente por la suplementación. ¿Cuáles son los niveles normales de B12 que nosotros deberíamos tener? Claro. ¿Es diferente en cada ser humano? ¿Cómo funciona eso? Interesante que hoy día la recomendación es de que en la ingesta diaria debería ser de 2.4 microgramas de B12 todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero eso en Brasil está actualizada esa recomendación. En el caso de Chile, que yo estuve un tiempo atrás, ellos continúan con una recomendación del año 90, me parece, en que eran 2 microgramas. O menos, me parece que un micrograma. Entonces ya hoy día la recomendación más actualizada, porque el estilo de vida exige al individuo un esfuerzo mayor. Y cuanto más actividad física y mental, mayor el consumo de vitamina B12, porque es un cofactor en el sistema antioxidante. Bueno, yo necesitaría no mínimo 2.4, más en media sería 3 a 5. Si no como ningún alimento de origen animal, la alimentación vegetariana por contaminación inevitable, mismo lavando los alimentos, yo no consigo más de que 0,5, es lo máximo que yo consigo así. Entonces, como los individuos tienen una reserva en el hígado, con el pasar de los años va a llegar un momento en que podrá sufrir la carencia de vitamina, que sucedió conmigo después de 10, 12 años de ser vegetariano. Que nosotros tenemos una reserva de vitamina B12, pero al pasar el tiempo y si nosotros adoptamos una dieta vegetariana, por así decirlo, entonces ahí ya vamos a sentir esta carencia. Y para hablar de eso, profesor, yo quiero que usted nos acompañe acá a otra parte del estudio, porque tenemos ya preguntas que nos vienen de nuestros amigos que nos están sintonizando. Si ustedes quieren enviarnos también sus opiniones, qué les parece los temas que estamos abordando, pueden ya escribirnos a los medios de comunicación que estamos colocando a su disposición. Y nos vamos ya con el siguiente cuadro. Nos dice aquí: el bajo consumo de vitamina B12 en mujeres embarazadas, y esto es preocupante también, y en lactantes, lleva a una reducción de las reservas del bebé. Exacto. Habíamos visto, profesor, que hay personas que quieren cambiar su estilo de vida y quieren ser vegetarianas, todo bien,
tienen sus reservas. Pero, por ejemplo, madres que son ahora vegetarianas y que hacen que sus hijos también sean vegetarianos, ¿qué reservas tienen? ¿Ellos van a tener esa carencia de vitamina B12? Bueno, eso sucedió bien próximo de nuestra familia. Mi nuera, cuando tuvo su hijo, ella vegetariana, 5 años solamente, nació el niño, 3 meses después estaba con anemia severa por falta de B12. Y lo peor de todo, como no es un conocimiento ya que está bien establecido a muchos años, pero no es de dominio así de la popular, ni siquiera de la clase profesional del área de la salud. Entonces, la primera cosa que se piensa que es carencia de fierro. De hierro. Pero resulta que no era carencia de hierro. Y él tuvo que pasar por transfusión de sangre para poder salvarlo. Y ahí se comprendió este asunto de la vitamina B12, porque hay literatura. Si usted entra en la internet, va a encontrar muchas materias respecto a ese asunto. Correcto. El hermanito, que nació 5 años después, 3 años después, porque ahora mi nuera tenía 8 años de vegetarianismo, también nació con carencia de B12. Como ya tenía experiencia anterior, rápidamente comenzaron a suplementar, usando esas leches de soya, porque no usaban alimentos de origen animal, enriquecidas con B12. Pero esas leches generalmente son muy caras y para la media de la población. La mejor solución continúa siendo el comprimido o el jarabe que tiene B12, un polivitamínico. Pero tiene que tomar cuidado porque no es cualquier suplementación que resuelve el problema. Depende mucho del nivel de actividad. Entonces, lo que yo recomendaría a una persona es hacer un examen de vitamina B12. Entonces, hay un laboratorio en San Pablo que la media va de 200 a 900 aproximadamente, en cuanto a otro, de 90 a 400 y poco. Entonces, si se hace el examen y va en ese laboratorio que está un valor 150, para el que va de 200 a 900 estaría abajo. Pero si va al laboratorio en que los valores de referencia es 90, 400 y poco, estaría dentro de ese. O sea que el laboratorio toma de referencia no usted como persona, sino el grupo. Si todo el grupo que se hace el examen en ese laboratorio tiene niveles de vitamina B12 bajo, ¿sabe? Entonces puede ser que usted con un nivel bajo esté dentro de ese grupo. Personas vegetarianas y aquellas que no lo son deberían realizar un examen para ver si sus niveles de vitamina B12 son los adecuados. 300 a 800 miligramos son los niveles normales. Lastimosamente, algunos laboratorios toman de referencia una media de un grupo de personas para este análisis, haciendo que este diagnóstico no sea la referencia adecuada en varias personas. Ahora vamos a ver entonces rapidito cuál es la función de la vitamina B12 en nuestro organismo, porque estamos hablando ya de la vitamina B12, pero ¿qué es lo que hace la vitamina B12 aquí en nuestro cuerpo? ¿Por qué es esencial esta vitamina B12? Bueno, tiene todo el metabolismo, las células, todo él necesita de la vitamina B12. ¿Cuáles son las 3 áreas más afectadas en la falta de B12? Gastrointestinal. La médula ósea, la formación de la sangre. Y también el sistema nervioso. ¿Qué sucede en la falta de vitamina B12? Las células de la sangre son, como falta B12 y necesita B12 para la producción de sangre, el organismo comienza a fabricar células de mayor tamaño para mantener el volumen de la sangre. Resultado, esas células mayores tienen dificultad en la irrigación de vasos que sean finos y se rompen. Entonces necesita producir más sangre. Y ahí viene lo que se llama una anemia megaloblástica, que es producida por células mayores. En el caso del sistema neurológico, se deteriora esa capa aislante de las fibras nerviosas que se llama mielina, una desmielinización. ¿Ya? Ahí, ¿cuáles son los síntomas? Hormigueo, las manos, los pies. Comienza a afectar el sistema nervioso como un todo, la persona queda se irrita con mayor facilidad, compromete el sueño, compromete el equilibrio para el andar, la persona queda oscilando, así no percibe, puede ser causa de depresión,
Se va afectando el organismo en todo sentido. ¿Qué es lo que se puede hacer? La solución es fácil porque la recuperación es muy rápida. Okay. Si la persona comienza a suplementar, 8 horas después, ya el organismo funciona de otra manera. El cansancio desaparece. Esa debilidad general del organismo desaparece. Lo que puede suceder, que sucedió conmigo, que yo tuve daños neurológicos bastante agudos. Por ejemplo, yo perdí el reflejo patelar y perdí también la sensibilidad de la planta de los pies, al punto de yo no saber si estaba pisando sobre zapatos o no. Wow. Mas después de un periodo de un año, recuperé el reflejo y recuperé la sensibilidad, pero todavía quedó esta pierna un poco adormecida. Todo por efecto de la falta de la vitamina B12. Entonces personas que están embarazadas o que están en la lactación, necesariamente tienen que suplementar, principalmente si son vegetarianas. Ahora, yo noté aquí unos datos que encontré muy interesantes. Este estudio fue hecho en la Universidad de Saarland, en Hamburgo, Alemania, y ellos consideraron 3 grupos: omnívoro, lacto-ovo-vegetariano y vegetariano estricto. De esos 3 grupos, 11% de los omnívoros Omnívoros serían las personas que comen de todo. Comen de todo. De todo. Alimentos de origen animal, de origen vegetal, de todo. Okay. Leche, huevos, carne, frutas, etc. 11% con niveles bajos de B12. Okay. De los lacto-vegetarianos, 77% con niveles bajos de B12. Y los vegetarianos estrictos, 92% con niveles bajos de B12. Y lo que es más grave, porque esos son las B12, menos B12. Lo más grave, que cuando usted se alimenta, ingiere alimentos ricos en proteínas. Y las proteínas son formadas por estructuras químicas llamadas aminoácidos. Un de esos aminoácidos es la metionina. Y esa metionina, para ser utilizada por el organismo, tiene que ser metabolizada en la célula. Y se produce un metabolito, sería un residuo, que es la homocisteína. Y la homocisteína está asociada a la producción de radicales libres. Entonces, cuando aumentan los niveles de homocisteína por falta de B12 en el organismo, existe un daño al endotelio, que es la membrana interior de las arterias, y consecuentemente comienza un proceso de obstrucción de la arteria. ¿Y qué es lo que ellos descubrieron? Esto en el año 63 fue descubierta la homocisteína. Vegetarianos estrictos comienzan a morir de infarto y derrame cerebral. Y descubrieron que el problema era la falta de B12, por eso los niveles de homocisteína eran elevados. En este estudio, ese 11%, en ese grupo, 16% tenía niveles de homocisteína elevados. De este otro grupo, 38% estaban con el mismo problema. Y los vegetarianos estrictos, 67% con niveles de homocisteína elevados. Es decir, todas estas personas estaban expuestas a tener un derrame, un infarto. Pero entonces los vegetarianos son los que tienen más exposición por causa de la vitamina B12. Los que están en mayor problema. 67% de riesgo de tener un infarto y un derrame. Qué terrible. Entonces, para ser vegetariano no es solamente eliminar la carne, ¿sabe? Y los otros alimentos de origen animal, que es la única fuente de vitamina B12. Okay. Entonces, muchas veces usted lee en la literatura popular, y eso es común en la internet, germinados tiene B12, germen de trigo tiene B12, la espinaca tiene B12, pero es que la B12 no es un compuesto, es una familia de compuestos que tiene cobalamina. Nosotros vamos a hacer aquí una breve pausa. Estamos viendo aquí, no se asusten porque nuestros amigos que dicen que quieren cambiar a un estilo de vida vegetariano, vemos aquí que los porcentajes son altos por falta de vitamina B12 de padecer un derrame o un infarto. Claro. Pero justamente estamos aquí con el profesor Manuel Antonio, que él en el siguiente bloque nos dirá cómo nosotros podemos sustituir, cómo podemos llevar a cabo esta alimentación saludable que tanta falta nos hace para prevenir todas las enfermedades, inclusive el cáncer.
Así que no se desconecten, nosotros hacemos una breve pausa, envíennos ya todos sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas porque ya regresamos. De regreso ya en el último bloque de nuestro programa, hablando el día de hoy sobre los hábitos alimenticios, específicamente sobre la vitamina B12. Cuán importante es esto en nuestro organismo para que nosotros nos sintamos mejor y sobre todo para nuestros amigos que nos escribieron diciendo, bueno, yo quiero ahora, a partir de ahora, tener un estilo de vida diferente, quiero adoptar una dieta vegetariana, pero adoptar una dieta vegetariana no es simplemente no hacer uso o el consumo de alimentos de origen animal o de la carne y también todos sus derivados, sino también sustituir esos alimentos y tener algo equilibrado. Y para conversar sobre este tema, estamos aquí acompañados del profesor Manuel Antonio Tapia. Él es estudiado ya en varios temas sobre salud y justamente con toda esa larga trayectoria, toda su experiencia, porque usted está hace más de 20 años ya haciendo todo este tipo de temas, de investigaciones, inclusive que hoy en día también nos trajo. Y la vitamina B12 está, esto tan importante, yo pienso que usted comenzó a estudiarlo a partir de que usted vivió esto, ¿cierto? Exactamente. Cuando hicimos ese cambio en el estilo de vida, ya hace más de 30 años, 35 años aproximadamente, no sabíamos que había que preocuparse con la vitamina B12 en especial. Principalmente, que hay un texto de la señora Elena de White que dice así: en los cereales, en la fruta, en las castañas, en las verduras, tenemos todos los nutrientes que necesitamos. Entonces yo pensé, bueno, si tenemos todos, no hay que preocuparse por otra cosa. Y nos preocupamos de tener una alimentación rica en nutrientes, con hábitos correctos, nutrición buena. Pero pasaron los años y tuve ese accidente en la salud que acabó mi B12. A partir de ahí comencé a estudiar y reunir informaciones y buscar información así que tuvieran un respaldo científico de peso. Eso es muy importante, saber seleccionar las informaciones, porque existe mucha información en ese universo. Y realmente el régimen vegetariano es altamente recomendable porque evitamos muchas enfermedades crónicas, autoinmunes, degenerativas, pero sí tenemos que cuidarnos exclusivamente. Eran 7 puntos, ¿no?, que nosotros teníamos a tratar. Primero punto, la alimentación tiene que ser bien nutritiva. Segundo, si no tengo recursos económicos, yo tengo que seguir con huevos y leche, para no quedar desnutrido. Todavía los riesgos de enfermedades ya no es tan grandes cuando como carne, pero existen. Tercero, esa reforma tiene que ser progresiva. No puedo hacer una reforma así abrupta. Llego en casa hoy día y dejo todos los alimentos de origen animal porque el organismo necesita adaptarse. Entonces, hacer cambios progresivos, de aquí hasta final de año, hacer un cambio completo. Ahora, en ese proceso es bueno comenzar a suplementar la vitamina B12, porque no existen los alimentos de origen vegetal. Eso es ya, si usted ve toda la literatura en la área de la ciencia médica, la farmacología, en la nutrición, todos concuerdan de que solamente por la suplementación. Eso puede ser a través de alimentos enriquecidos con B12 o puede ser con un polivitamínico que tenga B12. Ahora, para escoger ese polivitamínico es importante saber cuál es mi nivel de actividad. Que no es solamente tomar un comprimido que tiene 3 microgramas, por ejemplo, de B12. Puede ser para una persona muy activa que eso no sea suficiente. Entonces, es bueno hacer algunos controles, examen de B12, de sangre, pero siempre recordarse que tiene que estar entre 300 y 800, independientemente de los valores de referencia que tenga la hoja. ¿Quiénes deben preocuparse principalmente? Mujeres que están embarazadas, mujeres que están en la lactación. ¿Por qué? Porque está pasando, ya para el feto está pasando vitamina B12 en la gestación y pasa por medio de la leche. Ahora, los niños
que de sus madres que son vegetarianas, y claro, los niños también adoptan un estilo de vida vegetariano, ellos también tienen que tomar esos suplementos de vitamina B12. También. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que la persona puede tener, una mujer que salió de un parto, ella puede tener una depresión postparto y puede ir para síndrome del pánico. Ahora, eso puede estar relacionado con carencia de omega 3, y ahí es bueno colocar la linaza que ya conversamos anteriormente y suplementar siempre la vitamina B12. Ahora yo le pregunto, doctor, si bien es cierto, la vitamina B12, como habíamos visto, se encuentra en alimentos de origen animal. Sin embargo, personas que somos ovo vegetarianos y nosotros consumimos carne, leche, huevos, en fin, podemos tener también una deficiencia de esa vitamina B12. Claro, lo que mostraba aquí en ese estudio de la Universidad de Saarland, por ejemplo, este lacto vegetariano, 77% estaban con carencia de B12. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nivel de actividad hoy día aumentó mucho en la persona, y la B12, cuanto más actividad, mayor el consumo. Yo acompañé un caso, personas de vida sedentaria suplementando con un comprimido de 25 microgramas por día durante 100 días. Hicieron medición en el inicio y medición al final de B12. Los niveles de B12 en la sangre habían aumentado. En cuanto que otro grupo de personas que andaban en media 400 kilómetros en bicicleta todos los meses, hicieron la misma suplementación, midieron el inicio y midieron el final. En el final, los niveles de B12 en la sangre eran la mitad de lo que tenían en el inicio. Ahora, recapitulando un poco, profesor, para nuestros amigos que están en casa, y por ejemplo ellos no saben, bueno, y hablan de la vitamina B12 y los vegetarianos inclusive tienen más porcentaje de sufrir de un ataque al corazón. Por causa de niveles de homocisteína elevados. ¿Cuáles son esos síntomas? Solamente, porque ya lo habíamos visto en el segundo bloque, pero si yo me siento cansada. Si yo, usted decía que al momento de nosotros estar caminando, interesante, ustedes hagan la prueba, ustedes caminan y pierden como que un poco la noción de espacio, ¿no? El equilibrio. El equilibrio, y a veces pensamos, posiblemente estoy con problemas de hipotiroidismo, y confundimos, bueno, yo no sé, a través de ese examen de sangre se puede medir esos niveles, ¿no? Que necesitamos. Sí, claro. Entonces, ahora recapitulemos un poco esto que nos quedamos preocupadas, profesor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nosotros podemos suplementar? Porque dicen, bueno, yo quiero adoptar un estilo de vida saludable, quiero ser vegetariana, pero si vegetariano voy a tener más índices de morirme. Eso aquí, la verdad es, si la persona adopta por un régimen vegetariano y no suplementa la vitamina B12, está expuesta realmente a morir de manera rápida. Y yo le comento algo, porque incluso tengo el caso de varios amigos que se enferman casi siempre, son vegetarianos. Claro. Entonces, comentaba yo con otra persona que come carne, que bueno, come todo dentro de su estilo saludable, y él decía, yo me pregunto, ¿por qué las personas vegetarianas parece que son más débiles, que son... y posiblemente debe ser por la deficiencia de esta vitamina B12. Es que el ser vegetariano no es solamente eso, yo necesito luz solar. En el caso del cáncer que le mencionaba, cáncer de próstata, está comprobado científicamente, un estudio de Harvard demuestra eso, que los casos más severos de cáncer de próstata están relacionados con carencia de vitamina D, falta de luz solar. Entonces, en ese cambio de estilo de vida, tiene que introducir el ejercicio físico, tiene que descansar, tener una alimentación correcta, tomar luz solar, respirar aire puro, beber agua. En ese conjunto la persona tiene salud. Pero si yo dejo los alimentos de origen animal, que son ricos en nutrientes, el problema con ellos es el riesgo de enfermedades crónicas y degenerativas. Ahora, yo dejo esos alimentos, no tengo una alimentación vegetariana nutritiva, no tomo luz solar, no hago ejercicio físico, claro, voy a comenzar a desaparecer. Y ahí las enfermedades van a suceder. Correcto. Entonces, ¿cuál sería la solución? Yo haría un examen, ¿ya? Y comenzaría a suplementar, ver en cada país donde este programa es visto, ver cuáles son las posibilidades en la farmacia. Porque aquí en Brasil existen
varios, tienen 10 microgramas, 15 microgramas, 25 microgramas, 50 microgramas y 5.000 microgramas. La dosis va a depender entonces de cada persona y del nivel en que se encuentre. Nivel de actividad. 300 a 800 es lo normal. Normal para un ser humano. Pero si nosotros estamos bajo eso, Tiene es la que falta. suplementar. Ahora, yo no esperaría estar bajo esto para suplementar. Okay. Yo dejaría, ya que tiene una cierta economía guardada en el hígado, dejarla para un tiempo tal vez de angustia, que no tenga cómo comprar los comprimidos. Ahora, profesor, personas vegetarianas, me imagino que ese comprimido de vitamina B12 tienen que tomarlo para toda la vida. Hasta la venida del Señor Jesucristo. Perfecto. No puede parar. ¿Por qué? Si la persona toma los comprimidos hoy día, los niveles están perfectos, para de tomar, comienza a caer. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos. ¿Qué consecuencia trae la deficiencia de vitamina B12? Ya, hay un deterioro del sistema neurológico. Y ese deterioro puede ser irreversible. Okay. Entonces, es grave dejar. Yo he visto en niños que ha comprometido su desarrollo mental, después tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, ese es un punto. El segundo punto, la B12 tiene una grande virtud también. Comienza a suplementar, todos esos síntomas desaparecen rápidamente. Incluso en personas que consumen carne, ¿no? Sería bueno también tomar un suplemento de vitamina B12. Medir. Sí se y mide, ese ¿no? otro factor importante fue bueno que usted mencionara. Los estudios demuestran que después de los 50 años de edad, entre 10 y 30% de la población ya no asimila la B12. Entonces necesitarían suplementar. 10 a 30% arriba de 50 años. Lo que yo he hecho, mediciones de muchas personas, tengo un alto así de exámenes de B12 de personas que en todas esas charlas, yo siempre recomiendo, hágase un examen. Okay. Bueno, los niveles que he encontrado, personas que dejaron de comer carne hoy día, de aquí a un año, llegaron a niveles absurdos, en términos de 10% de eso, Increíble. del mínimo, 50%, cuando debería ser el 300 800. En un año ellos perdieron toda su B12. ¿Y qué hacen ahí? Porque suplementar. Solamente y a medida que vamos suplementando, ahí se va recargando, ¿no? Sí, lo que yo he visto, parece que los comprimidos, eso, lo que da para ver, no recuperan los niveles de la reserva, pero sí mantienen. Entonces los niveles de B12 en la sangre siempre permanecen arriba de 300. Okay. Y desaparecen todos los síntomas, el malestar de la debilidad, ese cansancio excesivo, todo eso desaparece. Entonces es muy fácil. Yo creo que la mejor condición, porque si come alimentos de origen animal, está constantemente expuesto a enfermedades graves. Constantemente. El cáncer, ya ese médico alemán demostró 16.8% de los cánceres humanos están relacionados con virus, bacterias que vienen a través de la carne. Y él ganó el premio Nobel por causa de eso. 11 años de estudio. Entonces no sería la mejor opción a la alimentación de origen animal. Y la alimentación vegetariana, a pesar de los agrotóxicos, Exactamente. a pesar de ellos, usando el comprimido, todavía es la mejor opción para el tiempo que estamos viviendo. En que no solamente se necesita hacer una dieta vegetariana y dejar de lado la carne, sino, como decía aquí el profesor, tenemos que sustituir con una gran variedad de alimentos, y no solamente la dieta vegetariana, sino nuestro estilo de vida, que incluye ejercicio, temperancia, hacer ejercicio, como usted decía, porque eso nos ayuda muchísimo. Nosotros tenemos que tomar cuidado en esos cambios. Por ejemplo, la persona abandona la leche de vaca. La leche de vaca es rica en nutrientes. Tiene mucho calcio, tiene vitamina A, vitamina D, vitamina B12, en fin. Opta por la leche de soya. La leche de soya no es rica en nutrientes como es la leche de vaca, entonces no sustituye la leche de vaca. Las únicas leches que son mejores son esas que vienen ya enlatadas, pero esas son bastante caras. Entonces no son accesibles a toda la población. A todo bolsillo, correcto. ¿Entiendes? Entonces ahí la persona tiene que buscar su alimentación en esa variedad de cereales, variedades de frutas, de verduras, para obtener los nutrientes que están en esos alimentos. Perfecto, profesor. Y ahí escapa de las enfermedades que están afligiendo el mundo hoy día, ¿ya? Y no corre el riesgo de tener un infarto, un derrame cerebral por falta de B12.
Qué importante la vitamina B12, Claro, que sin la duda. verdad yo ni sabía mucho sobre esto hasta que usted también descubrió, ¿verdad? Hace poco, solamente cuando a veces estamos enfermos o nos pasa alguna cosa, comenzamos a investigar qué es lo que puede suceder con nuestro cuerpo. Y yo le agradezco, profesor, por habernos compartido su experiencia, que sin duda va a ayudar a Me muchos. gustaría solamente le agregar un punto. Agrégueme un punto. Cuando las personas están con problemas de salud, difícilmente, difícilmente cuando buscan auxilio de un profesional de la salud, les van a identificar el problema. En la mayoría de los casos atribuyen a estrés, a que está muy cansado, tiene una debilidad. No, está muy estresado, tiene que hacer ejercicio. ¿Ya? Si quien trabaja en una actividad mental, en su caso, por ejemplo. Va en el médico y le va a decir, no, usted necesita hacer ejercicio. Salga a correr todos los días. Necesita vacaciones. No, generalmente ejercicio. Bueno, como la persona no realiza ejercicio físico, comienza a correr. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahí acabó el resto de la B12 que tenía. Claro. ¿Entiende? Entonces, no, tiene que pensar. Hágase un examen. Ok. Si está aquí en ese examen, está resuelto. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Muy buenos todos sus aportes, sus estudios realizados también, porque el profesor ha estudiado mucho para poder compartirnos este tema. Hoy en día vivió este caso, casi se muere, ¿no? Nos Casi. comentó que casi Sí. se muere por falta de vitamina B12, así que es importante, si queremos nosotros adoptar también una dieta vegetariana, conocer y saber cómo nosotros podemos sustituir cierto tipo de alimentos que son muy ricos en otro tipo de vitaminas. Así que esperamos que esta información que hemos compartido con ustedes el día de hoy la puedan poner en práctica. Como ustedes bien saben, cosas, alimentos de origen animal, lastimosamente y científicamente comprobado, como usted decía, profesor, hacen que las enfermedades degenerativas e incluso el cáncer aparezcan en nuestra vida. Exactamente. ¿Ok? Bueno, nosotros así nos despedimos de aquí. En Casos y Cosas hemos hablado el día de hoy sobre la vitamina B12 y estaremos colocando más información por si ustedes también tienen algunas preguntas respecto a este tema. Que Dios te bendiga, que puedas hacer mudanzas, cambios en tu vida para que puedas estar mejor y disfrutar de tu vida de una manera más sana. Nos encontramos en un próximo programa.